Saludos, amados hermanos, este es el pastor Gilberto Miguel Rufat y vamos a continuar nuestro estudio. Estamos en el libro del profeta Jeremías, hemos llegado hasta el capítulo 12, así que este es un estudio de una serie de estudios. Están en nuestro canal si usted gusta comenzar desde Jeremías capítulo 1. Bueno, hoy vamos a ir al capítulo 13, no sin antes orar y encomendarnos a Dios. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, te alabamos, te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo, este espacio, esta oportunidad, este medio que tú provees por el cual, Padre Santo, podemos enseñar tu bendita palabra. Agradecidos, Señor, una vez más nos acercamos a tu consejo, tu eterno decreto, solicitándote la ayuda de tu amado Espíritu Santo, quien ilumina los ojos de nuestro entendimiento, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Que podamos, oh Dios, ver en tu palabra, Padre Santo, aquella verdad que debe ser conocida, aplicada, vivida, Padre Santo, en nuestras vidas. Te damos gracias porque ella continuará edificando nuestras vidas, renovando nuestros pensamientos y santificándonos, como asevera Juan capítulo 17. También oramos creyendo, Padre Santo, que la misma continuará, mientras sea predicada y enseñada, continuará llamando a salvación a aquellos que, según Efesios capítulo 1, fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Te damos gracias como siempre en todo y por todos en Cristo Jesús, en quien oramos. Amén. Y amén. Bueno, vamos entonces al capítulo 13 del profeta Jeremías. Es posible que no salgamos de este capítulo 13, por eso hablo solo del 13. He estado tratando de cubrir más de un capítulo. Jeremías son 52 capítulos. Pero creo que en este capítulo me quiero dar el tiempo, que nos tomemos el tiempo de mirar lo referente al mismo. Bueno, en este capítulo hay una señal que Dios le da al profeta Jeremías donde le va a indicar que debe comprar un cinto. El cinto va a ser de lino y que ese cinto no debe tocar el agua. No lo metas en agua. Así termina el versículo 1 de este capítulo 13. Y Jeremías hace exactamente lo que Dios le dice en el versículo 2, y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y se lo colocó o se lo puso sobre sus lomos. Así lo declara el versículo 2. Viene palabra por segunda vez al profeta Jeremías y esta vez la palabra de Dios va a decirle que debe tomar aquel cinto que había comprado de lino, que no debía tocar el agua y que debía llevarlo al Éufrates y que allí lo debía esconder. Escóndelo allá, dice el versículo 4, en la hendidura de una peña. Y el versículo 5 destaca nuevamente la obediencia de Jeremías a la palabra de Dios. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates. Y observa cómo dice la escritura, como Jehová me mandó. Ojalá nosotros podamos ser de la misma manera obedientes a la palabra de Dios, pues parte de nuestros problemas como cristianos, como iglesia, no se trata en que necesariamente seamos ignorantes de la palabra de Dios, sino que no la cumplimos. No basta con escuchar la palabra de Dios, con aprenderla o grabarla en la mente. Ella debe santificarnos, cambiar nuestros pensamientos y debe ser obedecida. La palabra de Dios ha sido enviada no solamente para ser admirada, para filosofar sobre ella, para hablar de misterios, más bien para ponerla en práctica. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? El versículo 6 lo declara de la siguiente manera: y sucedió que después de muchos días, frase importante y veremos por qué, me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Y nuevamente el profeta obedece la palabra de Dios. Vemos en el versículo 7, o leemos, entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. ¿Qué encontró entonces el profeta Jeremías? Encontró que aquel cinto de lino que se le había mandado comprar, que no debía tocar agua, al estar escondido por algún tiempo cerca del Éufrates, cercano al agua, ¿qué fue lo que sucedió? Dice, el cinto se había podrido, versículo 7 al final, para ninguna cosa era bueno. Así que aquel cinto se había echado a perder. Mientras estuvo en los lomos del profeta, le sirvió, fue parte de su atuendo,
Sin embargo, al acercarlo, note que Jehová no lo manda a introducirlo en el agua, sino a acercarlo, a colocarlo en las cercanías del río Éufrates. Y solo de la cercanía al río Éufrates, cuando lo fue a buscar después de muchos días, versículo 6, entonces el cinto se había echado a perder, para ninguna cosa era bueno. Ahora Dios va a usar esta señal o esta experiencia que le manda a pasar al profeta Jeremías para hablarle acerca del pueblo de Judá, sobre el pueblo de Jerusalén. ¿Y qué es lo que le va a decir? En el capítulo 13, en el versículo 9, dice: así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Esa soberbia implica la altivez del corazón, de aquel corazón caído que se rebela contra la palabra de Dios, que no escucha a Dios, no desea obedecer a Dios, se mantiene alejado de Dios, sin embargo pretende poder vivir y subsistir alejado del Creador. Este pueblo de Israel había sido llamado por Dios, se les había otorgado la palabra del Señor, habían sido comisionados a hacer luz a las naciones y lamentablemente desde el inicio se habían corrompido, desobedecían. Vemos juicio tras juicio en el peregrinaje al desierto, y posteriormente aquella generación que salió de Egipto no entró, excepto Josué y Caleb. Entró una generación nueva por gracia a la tierra prometida. Y todo esto habla de la dureza del corazón y de la obra que era necesario que el Mesías viniese a hacer. Y tiene que ver, vamos a ver, precisamente con esa soberbia, que esa soberbia está ligada al corazón, al estado del corazón. Es triste y lamentable que algunos pastores, que algunas personas enseñan y dan la impresión, o algunos deliberadamente expresan, esbozan, que el pueblo de Israel no requiere de ningún tipo de arrepentimiento, de tornarse a Dios para salvación, porque son, según ellos, el pueblo o la nación escogida por Dios. Sin embargo, eso no es lo que enseña la Escritura. El profeta Jeremías, de parte de Dios, está llamando al pueblo a arrepentirse o a pasar por el duro juicio de Dios. Y el problema del pueblo es el mismo problema que tiene el hombre en su estado natural o el gentil. La dureza del corazón, y esa dureza del corazón, hablaremos más adelante, tiene que ver con ese estado caído, con esa corrupción que heredamos luego de la caída de nuestros primeros padres o de la caída de Adán, tal y como usted puede constatarlo en Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante, que por medio de un hombre fue introducido el pecado, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, y la razón inequívoca de que eso es una realidad, por cuanto todos pecaron. Así se expresa en Romanos en el capítulo 3, usted podría mirarlo por usted mismo. Entonces, Dios va a usar esto para decirle al profeta Jeremías que va a quebrantar la soberbia del pueblo, un pueblo que no entiende, que no quiere escuchar la palabra de Dios, que no obedece a Dios. Sin embargo, sí están dispuestos a hacer y obedecer lo que es malo. Observe cómo lee el versículo 10. Este pueblo malo, ¿y quién es ese pueblo que es malo al que se refiere la Escritura? Observe que no está hablando de los cananeos, de alguna de las naciones de Canaán, está hablando directamente del pueblo de Jerusalén. Este pueblo malo no quiere oír mis palabras, que andan en las imaginaciones de su corazón y que van en pos de dioses ajenos para servirles. No servían a Dios, pero sí servían a aquellos dioses que ellos habían adoptado, habían tomado para sí mismos. Y para postrarse ante ellos, no se postraban ante Dios, no adoraban a Dios, pero sí adoraban a estos dioses hechos por los hombres. Vendrá a ser como este cinto. ¿Quién vendrá a ser como este cinto? El pueblo con el que inicia el versículo 10. O sea, este pueblo malo vendrá a ser como este cinto, es lo que se está diciendo al final, que para ninguna cosa es bueno. Así que no quedaría otra cosa, ya que el pueblo se había apartado de Dios por muchos días, así como aquel cinto después de muchos días se había podrido. Al no haber arrepentimiento, no queda otra cosa que aquel pueblo debía ser destruido, desechado. Porque como el cinto, en el versículo 11, se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel. Sin embargo, en el versículo 11, debo decir, del capítulo 13,
Dios le va a decir al profeta Jeremías, ahora la parte positiva, que Jeremías debía recordar que mientras ese cinto estuvo en sus lomos, ese cinto le sirvió, y esa cercanía, ese cinto en los lomos de Jeremías representaba la cercanía que Dios quería tener con su pueblo. Él es aquel que quería bendecirlos, quería hacer de ellos una nación que tuviese fama y alabanza, que le diese honra a Dios, pero dice el versículo 11 al final, no escucharon. O sea, el pueblo no escuchó. Yo creo que es importante que mientras estemos leyendo la Escritura y como ahora haciendo este estudio y tomando estas palabras, las apliquemos. De poco nos sirve escuchar la palabra de Dios si no la vamos a obedecer. Pues entonces estaríamos criticando a Israel meramente, pero no aplicando la palabra a nosotros. Y ese es un problema común que uno ve como pastor y que uno puede ver en su propia vida. Cómo escuchamos la palabra de Dios una y otra vez, sin embargo, no tenemos siempre esa buena disposición, ese querer y hacer por su buena voluntad para obedecerlo y obedecerla. Y debemos obedecer la bendita palabra de Dios. Si no, Dios va a castigarnos, aun cuando seamos sus hijos. Y no estamos diciendo aquí que el pueblo de Israel eran sus hijos, como se habla en el Nuevo Testamento, porque los hijos de Dios son aquellos hijos de la fe. Son aquellos hijos que nacen no de simiente de sangre, ni de simiente de varón, ni por ninguna otra cosa que los hombres puedan llevar a cabo, sino por Dios, como se establece en Juan capítulo 1, versículos 12 en adelante. Bueno, así que ya sabemos que esa señal del cinto que se pudre representaba el estado de soberbia al que había llegado el pueblo por haberse alejado de Dios, y no quedaría otra cosa, ya que no había nada bueno. Ya se ha declarado en el libro de Jeremías que Dios buscó y no había ni un solo hombre que intercediese por Dios, por tanto vendría el juicio. Entramos entonces a los versículos 12 en adelante. Del versículo 12 de Jeremías capítulo 13 hasta el versículo 14, vamos a ver ahora la señal, lo que Dios le va a mandar entonces a decir al pueblo de Jerusalén. Y Dios le dice que les dirá, versículo 12, pues esta palabra, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, toda tinaja se llenará de vino, y ellos te dirán, no sabemos que toda tinaja se llenará de vino. Así que Dios manda a Jeremías a que le diga al pueblo de Judá, pregone en Jerusalén, que las tinajas, sus odres, serían llenados de vino. Y ellos se preguntarían, no sabemos de qué habla Jeremías, ¿cómo que nos hemos escuchado que las tinajas se llenarán de vino? No hay manera de uno leer esta porción de Jeremías capítulo 13 y que piense al menos en dos porciones del Nuevo Testamento, sino una tercera. Aquellos odres que fueron llenados de vino, pero que no podrían contener aquel vino nuevo y se rompieron, serían quebrados, porque vino nuevo se ha de echar en odres nuevos. Así que Dios tendría que hacer una obra nueva, pero aquí no se refiere a esta parte de la Escritura, sino que habla de estas tinajas, refiriéndose al propio pueblo, que serían llenas de vino, pero este vino es el juicio de Dios, y si puede verse entonces en esos vidrios, odres que se rompen porque no pueden contener la bendita palabra de Dios. Podría verse algo por el estilo. También podría alguien pensar en Juan capítulo 2, en aquel primer milagro de Jesús en Caná de Galilea, donde llena 4 tinajas completamente de vino. Podría tener o no alusión, realmente no lo sé, solo lo traigo como algo que cuando leía esto vino a mi mente esas dos porciones. Y la porción que viene de las tinajas con vino también nos lleva al libro de Apocalipsis, esta vez sí, en concordancia con el capítulo 13 y con Jeremías capítulo 25, que habla de las copas del furor de la ira de Dios, Jeremías capítulo 25, como también se expresa en el libro de Apocalipsis. Se puede ver aún en los juicios, pues tenemos una serie de juicios que inician con 7 sellos, 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios, del juicio de Dios. Así que ellos van a preguntar, Jeremías, ¿de qué tú hablas? ¿Qué referencia es esta?
¿O qué estás queriendo decir? Que las tinajas serán llenas de vino. ¿Qué representan estas tinajas? ¿Y en qué sentido son llenas de vino? Bueno, no tenemos que especular, porque el pasaje claramente nos dice cómo debemos interpretarlo. Versículo 13, Dios le dijo a Jeremías que le debía responder al pueblo. Entonces les dirás, así ha dicho Jehová, he aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra, refiriéndose a la tierra de Jerusalén, a los hombres de Judá, y a los reyes de la estirpe de David, que se sientan sobre su trono, a los sacerdotes y profetas, y a todos los moradores, claramente lo dice, de Jerusalén. ¿Y qué iba a hacer? ¿Qué representaba aquel vino? ¿Serían embriagados de qué? Versículo 14 dice, y los quebrantaré el uno contra el otro. Los padres con los hijos igualmente, dice Jehová, no perdonaré, ni tendré piedad, ni misericordia para no destruirlo. Así que Dios dice, no voy a tener ninguna piedad, ni ninguna misericordia, lo que viene es destrucción. A esto, inmediatamente entonces, Jeremías intenta que el pueblo escuche la palabra del Señor y lo llama a no envanecerse, a no ser duro, a no ser un pueblo obstinado en el mal. Lo podemos ver en el versículo 15, escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. El profeta intenta que el pueblo, que el liderato, que los sacerdotes, que alguien escuche la palabra del Señor. Creo que es importante destacar que no existe ningún hombre, no hay ningún ministerio terrenal, no hay nadie que tenga la capacidad de llevar y aplicar la palabra de Dios al corazón de un hombre sin la obra del Espíritu Santo. Nosotros tenemos la mala tendencia o la mala costumbre de hacer señalamientos o decir que tal persona, mira cómo Dios la usa, tal ministerio, y mira las personas que están alcanzando bíblicamente. Eso no es correcto. Eso es atribuirnos gloria, eso es colocar la obra de Dios en un lugar incorrecto. Es Dios contra el que el hombre ha pecado, y solo Dios contra el que el hombre se ha rebelado es el que puede tener misericordia y venir y cambiar el corazón, la mente, de manera tal que ese hombre pueda venir en un arrepentimiento genuino y a una fe completa en la obra de Jesucristo. Sin esa obra eficaz del Espíritu Santo, como se destaca aquí en el libro de Jeremías, en lo concerniente a los capítulos 31 y 32, cuando llegara el momento del nuevo pacto, diremos algo más adelante, hasta que ese momento no pasara, la realidad es que no importa cómo Jeremías lo intentara, con cuánto corazón, con cuánto fervor, no importa las palabras, nada cambiaría al hombre. Si la palabra de Dios predicada, hablada, enseñada, no es suficientemente poderosa para salvar al hombre, entonces estamos perdidos. Dios no necesita que nosotros le pongamos adornos a la palabra de Dios o entremos con algún tipo de razonamientos para tratar de convencer el corazón. El corazón del hombre caído no puede ser convencido, tiene que ser cambiado. Vuelvo y repito, el corazón del hombre en su estado caído no puede ser convencido para tornarse a Dios, tiene que ser convertido. Dios tiene que obrar, transformar ese corazón de manera tal que ese hombre quiera y pueda venir a Dios en arrepentimiento y en fe. Así que el profeta los insta, es genuino lo que el profeta desea. Sin embargo, Dios le va a decir que es imposible que el pueblo se torne a Dios y que lo escuche solo porque Él insiste. Tengamos cuidado de pretender que podemos insistir y que de alguna manera, si insistimos, podemos llevar a un hombre a salvación. No funciona de esa manera. Si la palabra de Dios es predicada y esa palabra no cae en un buen terreno,
esa palabra no va a germinar y no dará fruto. No importa nuevamente cuán genuino y cuán buen intencionado usted sea. Y hay mucha gente bien intencionada, pero con muy poco conocimiento de la palabra de Dios. Dios le va a decir al profeta Jeremías en este capítulo 13 que el pueblo va a ser devastado, que va a ser transportado en cautiverio, que debían mirar y considerar cómo Dios había levantado a Babilonia. En el versículo 20 dice: alzad vuestros ojos y ved lo que viene del norte. Ese pueblo que vendría del norte era el imperio babilónico, que claramente sitiaría al pueblo de Jerusalén en el año 606 y que se darían un sinnúmero de incursiones, de eventos que llevarían a la destrucción del templo en el año 586. Ese templo que había construido el profeta Salomón. Cuando esa situación se agravara, el pueblo experimentaría dolores de parto, esos dolores de parto que luego vemos que el Nuevo Testamento menciona, como en Mateo capítulo 24, y que tienen su base para entender lo que se dice en Mateo 24. Hay que entender los profetas, como el profeta Jeremías, que es uno de los profetas que más habla de los dolores de una mujer de parto asociados a ese tiempo de tribulación. Lo podemos ver en el versículo 21. Observe cómo al final dice, hay una pregunta: ¿no te darán dolores como la mujer que está de parto? Ahora, lo increíble del estado del corazón del hombre es que mientras no tiene ojos para ver, no hay oídos para escuchar, no se inclina a Dios, pero se inclina ante otras cosas. Ese hombre, cuando es enjuiciado, le pasan cosas, entonces se pregunta: ¿y por qué me pasó esto a mí? ¿Y por qué estoy pasando yo por esta situación? ¿Qué mucho tenemos la tendencia nosotros los seres humanos a estar de alguna manera dando la impresión de que estamos viviendo alguna situación en nuestra vida que es injusta? Sí, hay muchísimas cosas en la vida que pueden ser injustas y que ciertamente en el contexto de los hombres y en un momento específico pueden ser juzgadas como injustas, pero la realidad es que conforme a nuestro pecado y lo que merecemos, la realidad es que nada es injusto. Todo lo que está pasando, nos guste o no, es el resultado de la caída, y debemos comprender y entender que el pecado no solo tiene consecuencias en el ser, en la totalidad de nuestra persona, sino que nuestro pecado también tiene consecuencias en la sociedad, en el medio ambiente, en el lugar donde nosotros nos desenvolvemos. Pues ese pecado nos lleva a tomar decisiones que no solamente, una vez más, son contrarias a nuestro bienestar, son en detrimento de nosotros, sino también perjudiciales a la sociedad o el lugar donde nosotros vivimos. Y ese hombre entonces se pregunta: ¿por qué me está pasando esto? Mire cómo dice el versículo 22 del capítulo 13. Si dijeres en tu corazón: ¿por qué me ha sobrevenido esto? ¿Por qué estoy pasando por esta crisis? ¿Por qué tengo esta enfermedad? Por la enormidad de tu maldad. Fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus calcañares. Así que Dios le dice al profeta que la razón del juicio que vendría tendría que ver por el adulterio en el que el pueblo había estado viviendo. El versículo 23 es sumamente importante. Es un versículo que ha sido utilizado como base para exponer la corrupción radical, la inhabilidad total, esa depravación con la que el hombre ahora nace luego de la caída, como dijimos que se establece en Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante. Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Pues obviamente el hombre que es de tez negra no puede cambiar su color de su piel, ni el leopardo puede quitarse ni cambiar sus manchas. ¿Por qué? Porque es parte de su ser. Ahora les dice, ahora trayendo eso, le dice: así también de la misma manera podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Pues la razón era que la contestación es sencilla. No, el pueblo no podía hacer el bien, y no podía hacer el bien porque no estaba en su naturaleza. Esto no significa que el hombre en su estado caído no pueda en momentos dados dar muestra de bondad, de generosidad en ocasiones, y que no pueda en un momento determinado buscar hacer el bien.
porque fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero esa imagen y semejanza de Dios ha quedado opacada, ha sido deformada, destruida por el pecado. El pecado debe ser erradicado del corazón. Nuestro problema no está afuera. El problema del hombre no está en las circunstancias. El problema del hombre está en su corazón, en su ser, y solo Dios es poderoso para entrar y transformar el corazón del hombre. Así que ellos en su momento dado se quejarían y preguntarían por qué estamos pasando lo que estamos pasando, y ni tan siquiera podían asociar que el dolor, la crisis, tenía que ver con su rebeldía, con haberse apartado, como aquel cinto que fue quitado del lomo de Jeremías y por muchos días estuvo alejado en el Éufrates. Así se habían podrido, y así el hombre va gradualmente endureciéndose. Su mente se va entenebreciendo, como dice Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Es parte de la ira de Dios. ¿No quieres escucharme? Entonces te dejo en las tinieblas de tu pecado, y comenzamos a tomar decisiones que no solamente tienen repercusiones sobre nuestra propia vida, sino que van a tener repercusiones sobre nuestra familia, sobre la sociedad, en todo el sentido de la palabra. ¿Cuál es el pecado por el cual van a ser destruidos? Porque se han apartado de Dios, han adulterado. Dios los tomó como nación, pero ellos no le servían, no le escuchaban, no querían inclinarse ante Él. Sin embargo, se inclinaban ante otros dioses. No enseñaban a sus hijos en el temor a Dios, pero sí sacrificaban sus hijos a Moloc, a Baal. Habían cometido adulterio. Una vez más, el libro de Jeremías expone que la destrucción que vino, o el cautiverio por el pueblo babilónico que llevó a la destrucción del primer templo, fue por adulterio, por violación del pacto. Esto es vital el comprenderlo, porque de la misma manera sucedería en el Nuevo Testamento. Ese pueblo, esa ciudad ramera en el capítulo 17 no es Roma. Dios no le estaba hablando a Roma. Roma no existía. La Iglesia Católica Apostólica Romana no existía. Y no estamos diciendo que esa iglesia, como muchas sectas o religiones que se han creado, puedan estar viviendo y sean culpables y puedan venir a juicio delante de Dios. No es lo que estamos hablando, pero la realidad es que en el contexto, cuando se esboza, se asevera lo que se expresa en el Nuevo Testamento, el contexto y las referencias para entender lo que se estaba diciendo era el Antiguo Testamento, y en este caso los profetas, y estamos en el profeta Jeremías, y el profeta Jeremías está llamando prostituta, adúltera, a la nación de Judá, al pueblo de Jerusalén. Dios dice: yo voy a exponer tu falda, descubriré tus faldas. Lo dice el versículo 22. Tenían una ropa que cubría todas sus piernas, y Dios dice: no, yo voy a mostrar realmente lo que hay ahí debajo. ¡Wow! ¿Qué iba a venir? Juicio. Versículo 24. Por tanto, yo los esparciré al viento del desierto, como tamo que pasa. Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti. Versículo 25, dice Jehová: porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Wow, ¿cómo nos acordamos de Dios cuando estamos en crisis, aparentemente, ¿no? Y usted ve en ciertos cultos, en iglesias locales, como aquellos que nunca vienen a orar, en un momento vienen a orar, y de momento usted se percata y les pregunta si tienen alguna petición, o sin preguntarle: no es que he venido porque estoy enfermo, quiero orar por mi tía, por mi abuela. Siempre hay alguna necesita un trabajo, y nos acercamos a Dios por razones equivocadas, no porque realmente entendemos que estamos perdidos y que Dios necesita. Es el único que porque nosotros necesitamos a Dios, y Él es el único que puede transformar nuestra vida. Buscamos beneficios, buscamos alguna gracia temporera, pero no buscamos y no pedimos que Dios cambie nuestro corazón y nuestra alma. ¿Y a qué se debe todo esto? Bueno, se debe una vez más a el estado corrupto del corazón. Si usted
no sé, en cualquier medio que usted tenga, una concordancia bíblica o simple y sencillamente en una computadora usted puede buscar algún programa de Biblia y buscar la palabra corazón. La palabra corazón en la Reina Valera, quien más habla del estado o del corazón, es el profeta Jeremías. Y vamos solamente a mirar algunos pasajes que ya se habían mencionado en los capítulos posteriores que hemos cubierto, que marcan, que claramente muestran que el problema del pueblo yace en el corazón. En el capítulo 3 de Jeremías, en el versículo 10, se habla de que la rebelde Judá no se volvió de todo corazón. O sea, Dios le dice, el problema a ustedes es que ustedes nunca se han tornado a mí de todo corazón. Hay personas que dicen, háblale de tu corazón a Dios. No, Dios no necesita que tú le des su corazón, porque de hecho tú no le quieres entregar su corazón si no eres cristiano. Y de hecho Dios no está buscando una parte de tu corazón. Él o tiene todo tu corazón o no lo tiene. Y Él no tiene que pedírtelo, Él puede tomarlo porque le pertenece, Él es Dios. Jeremías 3:10. Una vez más, la rebelde Judá no se volvió de todo corazón. Y es importante que nos preguntemos, ¿realmente me he tornado a Dios de todo corazón? En el versículo 17 del capítulo 3 también se hablaba de un momento en que Jerusalén no andaría más tras la dureza de su malvado corazón. ¿Dónde se habla de este cambio? Bueno, se habla de este cambio cuando se menciona posteriormente aquella obra que haría el Mesías y cómo les daría un nuevo corazón en el capítulo 31 y 32, que está ligado a la obra del nuevo pacto, ese momento en el que Dios cambiaría y regeneraría el corazón. En el capítulo 4, versículo 4, Dios llama a Judá a quitar el prepucio de su corazón. Se circuncidaban conforme a la ley, la circuncisión física, pero su corazón no estaba circuncidado, lo que significa que no había conversión, no había salvación. Era solamente una cuestión religiosa externa. Yo temo que hay un sinnúmero de personas que solo viven el evangelio de manera externa, así como lo vivía el pueblo de Israel. Una cuestión cultural, tal vez algo que lo ven como bueno, le ven algún valor al cristianismo, pero no ha habido una conversión. En ese mismo capítulo 4, en el versículo 14, Dios llama al pueblo y dice, lava tu corazón de maldad, lava tu corazón de maldad. Quien único puede lavar y transformar el corazón del hombre es Dios. En el capítulo 5, el libro de Jeremías dice que Judá es un pueblo necio y sin corazón. Sí tenían corazón, un corazón malo, pero no tiene un corazón que buscaba a Dios. Es la diferencia entre Saúl y David. Un hombre que vivía para sí mismo, para el pueblo, y aquel hombre que aunque no era perfecto, era un hombre conforme al corazón de Dios. En el capítulo 7 de Jeremías, allí se expresa que el pueblo no oyó ni inclinó su oído para escuchar a Jehová. Oh, pero dice, pero sí caminaron en sus propios consejos y en la dureza de su malvado corazón. Su malvado corazón, dice Jehová. Dios nos conoce. Podemos aparentar ante los demás ser personas buenas, pero la realidad es que no hay ningún hombre bueno. No delante de Dios. En Jeremías capítulo 9, en el versículo 14, se habla de que el pueblo hablaba tras la imaginación de su corazón. Cuidado entonces con pensar que debes seguir a tu corazón. Esa es una frase que hemos dicho, se menciona muchísimo, que algunos creen que es cristiana o bíblica, y no tiene nada cristiana, todo lo contrario, engañoso es el corazón más que todas las cosas. No debemos seguir nuestro corazón, debemos seguir la palabra de Dios. Ese era el problema precisamente del pueblo de Judá, de Jerusalén. Seguían su corazón, pero su corazón no era la brújula, su corazón no era bueno. En el capítulo 9, en el versículo 26, se declara que toda la casa de Israel es incircuncisa. Una vez más se expone entonces que este pueblo no era un pueblo
al que se dirige el profeta Jeremías salvo. Estaban perdidos. En Jeremías capítulo 11, versículo 8, vuelve Dios a afirmar que el pueblo no oyó ni inclinó su oído a Jehová, sino que fueron tras la imaginación de su corazón. El problema del pueblo estaba claramente en su corazón. Solo la obra que haría el Mesías podría cambiar el estado entonces del pueblo. Y de eso trata el libro de Jeremías. No solo de exponer el juicio de Dios ante todo aquel que vive en un estado de rebeldía, que no oye la palabra de Dios, que no inclina su oído, sin embargo, siguen sus propias imaginaciones, sus necios razonamientos, serán enjuiciados. Y es necesario, este libro expone, como Primera de Pedro, capítulo 4, en el versículo 17 me parece que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y el juicio comenzaría por la casa de Dios, Jerusalén. Si nos está escuchando y se ha hecho alguna vez alguna de esas preguntas que vimos en este capítulo 13 con relación a por qué me ha sobrevenido esto, Jeremías 13, 22, la razón de nuestro mal somos nosotros. Dios nos ayude a poder entender la maldad de nuestro corazón y que podamos, por medio de la obra de su Espíritu Santo, de acuerdo a la palabra de Dios, que es la verdad, reconocer nuestro estado, nuestra maldad, nuestro alejamiento de Dios, y lejos de estar quejándonos y atribuyéndole a otros la culpa, realmente entendamos que la culpa en nuestra vida, que la culpa de muchas de nuestras situaciones que vivimos, no tienen que ver con nuestros padres, no tienen que ver con la sociedad en la que vivimos, tienen que ver con el estado de nuestro corazón. Todos de una manera, unos más y otros menos, unos más en unas áreas y otros en otras, pero todos vivimos en rebeldía contra Dios. Y debemos arrepentirnos y debemos tornarnos a Dios. Y el primer punto en la vida de un hombre que toma la dirección correcta es reconocer su propio pecado y sus propias faltas. Es mi oración que Dios nos ayude a vivir vidas íntegras, a poder, como Jeremías, obedecer la palabra de Dios y a mantenernos firmes independientemente de si otros lo estén viviendo o no. Jeremías vivía un tiempo donde había mucha religiosidad y poca verdadera espiritualidad. Yo no veo con toda honestidad la diferencia en nuestro tiempo, donde Jeremías hablaba palabra dura, pero necesaria, pero existían otros profetas que decían no va a haber espada ni hambre, va a haber paz de parte de Dios. Que muchos falsos maestros y falsos profetas, que muchos ministros de redes sociales que tienen tiempo y horas para grabar videos, pero que no se congregan, que no sirven en su iglesia local, que no se sujetan a nadie. ¿Cuánto cristiano que vive una vida de esa manera? Siguiendo hombres, yendo a iglesias donde solo se canta, donde solo se apela a la emoción, pero no se habla palabra de Dios. Dios tenga de nosotros misericordia. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, nos acercamos a ti humillados, pues tu palabra expone nuestro mal. No tenemos nada que reclamarte, sino todo lo contrario, aún nos cuesta aceptar nuestra maldad. Pero nuestra maldad está ahí, es evidente. Tal vez podamos tapar nuestro pecado con nuestras faldas, con nuestros vestidos, pero la realidad es que tú has de exponerlos porque ante ti están presentes. Tú lo conoces todo, no podemos engañarte. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Yo te pido, Dios, que nos ayudes a ser íntegros, que nos ayudes a ser hombres de palabra, hombres que viven tu palabra,
Hombres que cuando caen nos arrepentimos y buscamos con sinceridad seguir el camino, seguir la senda antigua, poniendo los ojos en Jesús solo, pues Él es el autor y el consumador de la fe. Es mi oración, Señor, como Jeremías, que tu palabra que ha sido expuesta, que este estudio que hemos llevado pueda ser de bendición y de edificación a tu iglesia y también de salvación a aquellos que en tu gracia han de proceder al arrepentimiento. Te damos gracias, Señor, por hablarnos por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a escuchar la misma y a ser obediente. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, será hasta el próximo estudio, si Dios lo permite. Y agradecemos a Dios que hayamos podido hacer este video, ya que el jueves 2 de marzo no pudimos reunirnos en nuestra área. Las inclemencias o las condiciones del tiempo no lo permitieron y tampoco podíamos grabar ni hacer nada, pues se fue la luz en un momento dado y estuvimos también sin internet. Pero bueno, damos gracias a Dios por haber podido llevar a cabo este estudio. A Dios sea la gloria. Bendiciones, hermanos. Si Dios lo permite, continuaremos el próximo jueves. Dios mediante. Bye bye.